La visitación. Apenas terminada la fiesta, apenas cerradas las puertas tras su felicidad, María se marcha. La necesitan y ella quiere entregarse, servir. Aún resuenan en sus oídos las palabras de Gabriel: ahí tienes a tu prima Isabel, que ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que era llamada estéril está ya en el 6º mes, porque nada hay imposible para Dios. Sin duda, Dios le daba esa señal, pero ¿no sería también una invitación para ir junto a la que, a causa de su edad, probablemente sufría por el embarazo y necesitaba ayuda? María hace, pues, sus preparativos. ¿La acompañó José? El Evangelio no nos lo dice. Si lo hizo, estaría presente en el saludo de Isabel y escucharía el Magnificat con la perfecta comprensión de las cosas de Dios que podemos adivinar. Pero, ateniéndonos al criterio general, supongamos que se ha quedado en Nazaret por su trabajo, o simplemente porque no ve la necesidad de su presencia en casa de Isabel durante varias semanas. Así pues, ayuda a María. El Evangelio dice que se puso en camino y marchó a prisa, pero se refiere más a un viaje rápido que a una partida precipitada. Lo más sencillo y seguro era unirse a una de las caravanas que salían periódicamente hacia Jerusalén, a escasa distancia del pueblo de Isabel y Zacarías. Aún así, eran necesarios 4 días de camino para ir de Nazaret a Jerusalén. José no se inquieta demasiado por la salud de María, es fuerte y su embarazo reciente. Tampoco teme los peligros exteriores. Indudablemente, los caminos están infestados de salteadores, pero no atacan más que a los viajeros solitarios. No, su única preocupación es la de separarse de su amada esposa. No sabe, lo aprenderá poco a poco, que su amor va a adquirir un matiz nuevo, van a conocer el extraño amor de ausencia. De momento, observa la confusa organización de la caravana, con sus peregrinos, camelleros, muleros, burreros, con el bastón en la mano, el kefie, el velo, en la cabeza, la túnica ceñida y los pies desnudos en las sandalias. Siguiendo un cierto orden, los camellos arrancan en fila unidos por una cuerda, tras ellos, el bullicio de los borriquillos, en los que viajan los peregrinos más pobres. José ha alquilado uno para María. Cuando, entre el polvo y el barullo, la caravana inicia su marcha a lo largo de las veredas que serpentean hacia la llanura de Estrelón y la esbelta silueta de la joven desaparece en una curva, José vuelve a la casa desierta. Isabel está esperando a María, que es la primera en saludar, como debe hacer una joven ante las mujeres de edad. Pero el saludo no se intercambia solamente entre ellas, los 2 niños se comunican desde las entrañas de sus madres, en cuanto Isabel oyó el saludo de María. El niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel se inclina a su vez, embargada por un profundo respeto hacia su joven prima: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí esté bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues, tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. De repente, todo cambia. La sencilla visita de cortesía y amistad toma un significado nuevo, se convierte en el encuentro del Mesías y su precursor. María lo comprende así y deja que su alma hable extensamente, y lo hace con el Magnificat. Se le ha relacionado con el cántico de Ana cuando ésta quedó libre de su esterilidad y dio a la luz a Samuel, y, efectivamente, muchas palabras parecen sacadas de él. Se ha supuesto también que este cántico ya era conocido en las comunidades de los pobres de Yahvé, ciertamente, términos como los que temen a Dios, los humildes, los hambrientos. Son el eco de la oración suplicante y confiada de los Anawim. Pero en boca de María resuenan con un acento nuevo. No expresa la serena alegría de una madre, no se vierte en una sencilla oración de abandono y confianza. Lo que en él resplandece como el rayo es la alegría mesiánica. Es asombroso ver cómo esa joven de apenas 15 años, ese ser todo dulzura y ternura hasta el momento, se expresa con una pasión y una violencia en las que se refleja la misma fuerza de Dios. Bernanos dice en alguna parte que la inocencia es terrible.
Y esa terrible inocencia se descubre en el Magnificat de María. Pero no nos engañemos sobre el significado de este texto, tan conocido y siempre nuevo. María no representa el papel de la mujer fuerte. Si lanza una maldición contra los soberbios en los proyectos de su corazón, los potentados o los ricos, si exalta a los humildes y a los hambrientos, no está tratando de socavar los cimientos de la ciudad humana, de la prosperidad, del poder, o de poner a los esclavos en el lugar de los reyes. Nada más lejos de su proclama sagrada que el ardor revolucionario. Lo que exalta son las Magnalia Dei, las cosas grandes que Dios hace por su pueblo, pobre y perseguido. En su cántico devuelve amor por amor a ese Dios que es todo, misericordia, y cuyo poder está al servicio de los que lo temen y lo aman. Se presenta ante él bajo un doble aspecto admirablemente equilibrado, su pequeñez de esclava, que no es nada para sí misma, pero también su propia gloria, consciente y segura. Porque la magnificencia y misericordia del Señor brillan a causa de su propio anonadamiento. ¿Hay algo más sereno, más definitivo, más sorprendente, que la afirmación me llamarán bienaventurada todas las generaciones? María no duda de estar en el centro de la historia de la salvación, pero toda la gloria recae en aquel que ha puesto los ojos en ella. Nunca mujer alguna ha dibujado un retrato más hermoso de sí misma. Después de decir todo lo que tenía que decir, María guarda silencio, vuelve a ser esclava, se entrega a las humildes tareas del hogar. Pero, mientras sus manos se afanan, su pensamiento vuelve a Nazaret, a José, su marido, en el que piensa tanto como en ella. Estando alejados, descubren una especie de presencia sin presencia. El otro no está, y, sin embargo, está por una especie de inhabitación interior como la de la gracia, porque es una gracia. Beata, apaga esa luz que no me deja ver más que tu rostro, dice Claudel. La separación ha apagado la luz de las miradas que se cruzan, pero deja ver mejor ese rostro interior donde se expresa lo mejor de ellos mismos, en María, la tierna dulzura, la pasión por las cosas de Dios, en José, la serena autoridad, la prudencia, la justicia. Es de suponer que se escribirían o, por lo menos, se enviarían noticias. No cabe duda de que el correo imperial, perfectamente organizado, estaba reservado a los personajes importantes. No cabe duda tampoco de que los mandaderos cobrarían muy caro para el reducido presupuesto de María y José. Pero se viajaba con frecuencia entre ambas comarcas, amigos, vendedores ambulantes, funcionarios, mendigos, iban y venían constantemente de Nazaret a Jerusalén y de Jerusalén a la aldea de Isabel. Y José era conocido gracias a su oficio. De este modo, se enviarían noticias el uno al otro, unas noticias que, necesariamente, tendrían que ser breves y neutras, ¿cómo confiar el lenguaje de su intimidad a los extraños? Pero, cuando cada uno de ellos recibiera el mensaje del otro, tendría esa intuición de los corazones enamorados que descubre, bajo las palabras más sencillas, sentimientos profundos e indescriptibles. María y José vivían igualmente atentos a las llamadas de su amor que a las de Dios. Y qué grande sería su alegría al reunirse después de varias semanas. La visitación es un capítulo del libro No temas recibir a María tu esposa, por Henri Caffarel, publicado por primera vez en 1983 y luego en 1993.